Bueno, arrancamos la mañana aquí en Radio Cooperativa y tiene la gentileza de atendernos uno de los tipos más preclaros en sus análisis. Es sociólogo, politólogo, un analista de súper prestigio nacional e internacional. Es Atilio Borón, a quien saludamos en el arranque del programa. ¿Cómo le va, Borón? Buenos días, Luis Fontoira lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bien, usted sabe, Borón, que ya el otro día lo queríamos amar y la situación es como que se agrava. ¿En qué sentido? Uno ve en estos últimos días estos movimientos migratorios desesperantes, casi inéditos, al menos en los últimos 100 años, de miles y miles de personas desde el Oriente Medio, por un lado, y el otro, la otra corriente desde el norte de África, tratando de pasar desesperadamente a Europa, buscando un destino, muriendo en el camino, fotos aterradoras, chicos flotando, es un espanto. Pero en paralelo, uno tiene al referente del marketing de los Estados Unidos, al candidato, a uno de los precandidatos por el Partido Republicano, estoy hablando de Donald Trump, un personaje muy famoso por estas horas, además de ser hipermultimillonario, que lo que propone en su discurso público es prácticamente levantar muros por todos lados. Hagamos, acá vienen los mexicanos, levantemos un muro, saquemos a los latinos, tirémoslo por la ventana. Digo, y proviniendo del centro del universo capitalista y la máxima potencia mundial, al menos en lo que es en la agenda internacional. ¿Usted cree que un personaje como Trump puede llegar a la presidencia de Estados Unidos? En tal caso, ¿a quién representa o está siendo el emergente de algo que se viene en el mundo? Bueno, mira, son varias preguntas contenidas en una, a ver si te las puedo responder. Primero, si creo, sí, porque puede estar cualquiera. Escuchan, si llegó Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, un tipo que confesó que en su vida había leído un libro, que lo más que había leído en algunas historietas de cowboys, en cómics, dijo, Donald Trump encima es millonario, puede hacerse asesorar por equipos de sociólogos, analistas, opinólogos, etcétera. O sea, llegó Berlusconi. Digo, puede llegar, pero yo creo que todavía falta mucho para la elección de los Estados Unidos y las bravuconadas de Trump. No hay que prestarles demasiada atención por ahora, no pueden ser juegos de distracción. Ahora, yo creo que evidentemente estamos en un momento muy delicado. Además, vos decías al principio, fíjate hoy los titulares de los diarios, ¿no? Hablan de columnas de migrantes, no son migrantes, son refugiados. Primero aclaremos eso, son refugiados. ¿Y refugiados de qué? Bueno, de una guerra salvaje, ¿no es cierto?, que se decretó en contra de ellos en su país, en este caso Siria, que fue devastado, destruido, habiendo sido Siria uno de los países más estables, más prósperos. No te digo que era un modelo democrático, porque no existe eso, ¿verdad?, y menos en Medio Oriente, pero razonablemente estable, con una provisión de servicios sociales básicos para el conjunto de la población, que lo hicieron. Directamente lo destruyeron. Esa gente está saliendo desesperada. No son migrantes, son refugiados. Sí. Como eran refugiados de la guerra en Europa, ¿verdad?, en el 45, cuando se iban por centenares de miles. Entonces, el problema es que Europa no se hace cargo de eso, y mucho menos Estados Unidos, que hace la de siempre. Estados Unidos provoca la guerra en Europa. Total, ellos están del otro lado del Atlántico. Le llegarán 2 sirios, ¿te das cuenta? 3. Sí, claro. Nada más. Los centenares de miles se quedan en Europa. Es la vieja política norteamericana, además, que por eso son unos irresponsables los líderes europeos, que siguen manteniendo la idea de la amistad de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho cosas horribles con Europa, ¿no es cierto? Sí. Fomentando guerras ahí, y ellos están del otro lado, no les pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos una situación delicadísima, que además, como vos muy bien decís, con ese tipo, con la obsesión de los muros, pero además los muros no funcionan. Los muros no funcionan, ¿verdad? Tenés el muro ya entre México y Estados Unidos, que abarca una buena parte de la extensión de la frontera, y no hay manera de que vos puedas parar de eso, porque cuando hay una situación de desespero, mira, yo te cuento no es una anécdota, es un dato puntual, mal se podría llamar anecdótico. Yo estuve en Senegal hace varios años, ¿no? Sí. En África, en la costa oriental africana, y ahí me hicieron ver algunos amigos, mis anfitriones, un campo de refugiados transitorios, de gente que venía caminando
desde el sur de África, habían hecho más de 1.500 kilómetros. Y dije, ¿y estos qué están acá? No, están así recuperando fuerzas porque van a seguir camino. ¿Hasta dónde? Iban a cruzar el Mauritania, el desierto, Libia, después se mete y tratan de llegar a Sicilia en una patera. Claro. Gente que vos la veías, no tenían absolutamente nada. Un par de ojotas, un par de pantaloncitos cortos, una camiseta o dos, y eso es todo, con eso van. O sea, hay gente que perdió todo, que no tiene futuro, que no tiene chance de nada. ¿Vos creés que esos tipos los va a disuadir con un... No, obvio que no, obvio que no. Y Pero, esa, Atilio, esa es la segunda corriente, la otra claro, corriente migratoria, ¿no? La africana también. la africana, que además los canallas allá de la dirigencia europea, además quiero diferenciar bien la dirigencia europea, que es repudiable, es una porquería. La verdad que ayer la nota de Robert Fisk, que es un gran observador británico de todo esto, dice cosas peores que las que digo yo. La dirigencia europea es de una irresponsabilidad, una canallada. Dicen, este es un problema africano. ¿Cómo un problema africano? Colonizó África. ¿Quién cambió África? ¿Quién la dividió? ¿Quién organizó el tráfico de esclavos con los negros africanos? ¿O fue al revés la cosa? Fue que la población africana fue a Europa y empezó a hacer tráfico de esclavos con los blanquitos de Europa hacia el nuevo continente. Digo, háganse cargo, son responsabilidades históricas. Ustedes cometieron el ecocidio de África, la destrucción de África. Bueno, ahora los africanos vienen al único lugar donde pueden ir. ¿A dónde van a ir ellos? ¿A Australia? ¿Van a venir a Argentina? ¿Van a cruzar el Atlántico a nado? Van ahí, porque es la vieja metrópolis. Háganse cargo ahora. Y van a tener que hacerse cargo en un problema que te digo, mira, esto está recién en sus comienzos, recién en sus comienzos. Ahora, Borón, yo hace muchos años, no recuerdo el nombre de pila, pero al principio de los 90 hablé con un tal Petrella, que era italiano, que era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Unión Europea, que vino al país. Y él avisoraba para estos años y un poco más adelante un mundo donde iba a haber no países desarrollados y subdesarrollados, sino como polos de desarrollo, ciudades desarrolladas en el medio de una especie de escenario catastrófico al estilo Mad Max, en donde él decía, bueno, Buenos Aires va a ser desarrollada, Córdoba, Rosario, San Pablo, Río de Janeiro, para dar un ejemplo, con una periferia totalmente devastada, y esto replicado a nivel mundial, donde estos grandes polos iban a tender a amurallarse, a cerrar sus puertas, a ejercer xenofobia, con una marea de gente en los entornos del mundo. Él no hablaba de un continente en específico, deambulando en busca de un futuro cierto. ¿Estamos camino a un escenario de esta naturaleza? Sí, desgraciadamente esas predicciones pesimistas de Petrella y de mucha gente, ¿verdad?, que en aquellos años se han venido cumpliendo. Basta mirar lo que ha pasado, ¿no es cierto? Cuando vos tenés, mira, fenómenos que parecen que no tienen nada que ver, pero ¿por qué en este momento tenés esa tasa espantosa de asesinato de afroamericanos en los Estados Unidos? Es un fenómeno que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? La imposibilidad en el corazón del capitalismo mundial, en el país más hiperdesarrollado del planeta, de resolver un tema tan elemental como la adecuada integración de la minoría afroamericana en los Estados Unidos. Como no hay esa posibilidad, la respuesta, ante la gente desesperada, que entonces se vuelca hacia el tráfico de drogas, muchos de ellos, porque no tienen ninguna otra alternativa, la respuesta es simplemente la criminalización. Sos un negro, te baleo. Y entonces están manejando los tipos, porque los casos más recientes de gente que no tenía absolutamente ningún problema ni con la justicia ni nada, simplemente era portador de piel. ¿Te das cuenta? Entonces me parece que sí, estamos en un mundo así. Fíjate que el libro que publicó Thomas Piketty, viste, que causó sensación hace un año, El capital del siglo XXI, en donde la tesis central demuestra de que en los últimos 200 años el capitalismo construyó sociedades cada vez más desiguales, cada vez más polarizadas y cada vez más injustas, a pesar de los enormes programas que se hicieron en algunos países, sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. La tesis es que, miren, por más de que le hayan puesto un chorro de dinero para armar un estado de bienestar en Europa, sobre todo, etcétera, la polarización, la desigualdad, la exclusión siguen creciendo sistemáticamente a lo largo de 2 siglos. Bueno, eso trasladado al terreno internacional. Y lo de África, entonces, es un espectáculo así que te pone espeluznante. Claro.
¿verdad? Y no tienen más remedio. Y en el caso de Medio Oriente, bueno, todo ese desplazamiento de gente tiene que ver con las políticas de destrucción de países como Siria y como Libia, no nos olvidemos de Libia. Fíjate que Libia era otro de los países que estaba más arriba en el índice de desarrollo humano de África. Sí, Irak también, ¿no? Irak también. Irak también. Bueno, Irak, pero Irak le metieron una guerra de 8 años, inclusive, pero los otros fueron operaciones más quirúrgicas, el caso de Libia. Una canallada total, linchamiento de Gaddafi, y ahora tenemos un país devastado, la gente se va. ¿Y a dónde se va a ir? Se van a Europa, obvio. Y Europa tendrá que hacerse cargo de eso. Claro. Ahora, entonces, digo, para concluir, estamos en los albores de un mundo que se puede poner peligrosamente xenófobo, con reacciones de derechas políticas excluyentes y hasta con posibilidades de limpiezas étnicas en este paso, ¿no? Estamos ya, más que en los albores, te diría, disculpame el pesimismo, pero creo que ya hemos entrado en eso. Hay algunas partes del mundo donde esa derecha xenófoba se ha fortalecido mucho, en el caso de Hungría, por ejemplo, en donde tenés este primer mandatario cuya estupidez puede medirse y cuyo racismo puede medirse por el hecho de que es el tipo que construyó la estatua más grande de Ronald Reagan en Europa. Ronald Reagan, ¿te das cuenta? En el centro de Budapest le elevó una estatua que es de las más importantes. Bueno, sí, ese tipo como una cosa xenofóbica muy fuerte en contra de estos refugiados sirios y en contra de los gitanos, evidentemente, y eso va a repercutir acá en América Latina, ¿no? Tenemos que estar alertas. Es bueno pensar en un poco el revisionismo de cómo se equivocó el mundo y cómo nos equivocamos todos cuando se celebró como el fin de la desigualdad, la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro, yo por suerte lo puedo decir y tengo testigos y tengo escritos que lo atestiguan, no celebré nada, no celebré nada porque dije, esto va a ser peor. Claro. Efectivamente, ¿por qué? Mira, el razonamiento es muy simple. ¿Por qué antes había habido un avance de la igualdad, de la democratización, de la justicia, etcétera? Por una razón muy simple, porque como estaba ahí el peligro del contagio soviético. Claro, la bipolaridad. Claro, la bipolaridad. Una vez que ese peligro desapareció, los tipos volvieron a las andadas, se sacaron careta democrática y le dijeron, qué democracia, qué justicia, qué derechos laborales acá, y esos son los resultados. Claro, sí, no se trata de un elogio al comunismo, sino que los países podían contar con una tercera vía, una tercera posición cuando el mundo tenía dos patrones, ¿no? Así es. Así es, y en este momento no tienen ninguna cosa, es como los americanos tienen una expresión de ellos, dice, the only game in town, ¿no? Es el único juego que hay en la ciudad, el capitalismo. Bueno, y entonces las consecuencias están a la vista, ¿no? Claro. Bueno, Atilio Borón, le agradecemos estos minutos en la mañana para pensar un poquito con estas situaciones que no están tan lejos de uno, ¿no? Pese a que uno dice, bueno, están en Europa, pero no están tan lejos de la Argentina tampoco. No, haces muy bien en marcar eso, porque el efecto contagio lo podemos llegar a experimentar acá, y de hecho, en un sentido hasta ahora, por suerte, muy moderado, lo estamos viendo, ¿no? Esta actitud de los tipos que hablan de los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, están empezando a reflejar ese nuevo sentimiento que prevalece ahora en Occidente en relación a estos pueblos. De hecho, yo me sorprendí en las últimas pasos cuando fui a votar y vi que Biondini estaba en una lista. Pensé que no se podía presentar más como candidato, pero estaba en una lista. Y bueno, estaba en una lista, sacó poquísimos votos, pero algo representa. Sí. ¿Okay? Atilio Borón, un abrazo, gracias por estos minutos de charla. Chao. Hasta luego.